Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Como les mostramos en el video anterior, llegamos al estado de Sao Paulo y pasamos la noche en la estación de servicio Ipiranga. Estamos en la ciudad de Asís y para comenzar bien ya el día, se acercó a nosotros acá un camionero. Acá está su camión, está estacionado acá al lado mismo de nosotros. Y estamos charlando, nos está comentando que él es de la ciudad de Porto Alegre y nos preguntó si nos gustaba mucho Brasil y estamos así teniendo una conversación ya en confianza. Y se fija en un cartelito que tenemos ahí pegado nosotros detrás de la combi, donde más o menos contamos qué estamos haciendo, de los países que ya recorrimos, y se fija que colocamos en un renglón que tenemos Pix. Y ahora me dice, yo quiero hacer una colaboración con ustedes, apenas tener una charla con alguien y apoyan el viaje. Esto no tiene precio y estamos muy agradecidos con él. Y ahora vamos a preparar la combi como para ir al centro de la ciudad de Asís y conocer un poco de este pueblo. Hasta el Parque Buracán, donde al costado mismo vimos en el mapa que había un museo de arte primitiva y quisimos conocer, pero ahora al llegar acá nos encontramos con la sorpresa que está cerrado. Hay un cartel que indica que está abierto desde los lunes a viernes de 8 a 17 horas, pero el museo está vacío, es raro. De igual forma le vamos a mostrar alguna pintura que vimos acá por la pared del museo. Le vamos a mostrar que está cerrado. Y vamos a recorrer un poco el parque, ya que estamos acá, vamos a dar una vuelta. Ahí está cerrado el parque. Y acá está el horario de atención. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Después de haber recorrido todo el centro de Asís, nos fuimos a conocer la catedral, que era un punto turístico, también lo del museo y el parque. Vinimos a cocinar, intenté hacer feijoada. Vamos a ver qué tal salió. Tiene buena pinta y lo que no puede faltar en la mesa acá en Brasil es arroz, feijão y farofa. Y no solo a la camioneta hay que hacerle mantenimiento. Hoy tocó mantenimiento al chofer. Vamos a cortarnos el pelo, vamos a arreglarnos la barba, vamos a ver
otro cliente satisfecho. Y es la primera vez que me corto el cabello acá dentro de la combi porque hace más de 2 meses que no me estaba cortando el cabello y hace demasiado calor acá, entonces por eso hoy salió corto. Y ahora le vamos a mostrar cómo es cuando querés hacer una grabación con la cámara 360 cuando no tenés la cámara 360. Muy buenos días, estamos haciendo nuevamente ruta en el estado de Sao Paulo. Ayer llegamos a la ciudad de Mariquia y tomamos una ruta que nos parece la mejor ruta que hicimos hasta ahora en viaje. Una ruta impecable, hermosa, nuevita parece. Y ahora volvemos a retomar ruta para llegar a la ciudad de San José. Y la verdad es que ahora sí nos está sorprendiendo esta ruta que estamos haciendo, que es la... Realmente es la peor ruta que estamos haciendo en Brasil. Es de no creer un país con tantos recursos que tenga una ruta en este estado. No sé si es lamentable. Y estábamos queriendo buscar otra ruta también para poder desviarnos de esta, pero no encontramos otra ruta que... El ruido que están escuchando es el estado de la ruta. Estamos por desarmar la camioneta. Horrible. Y bueno, vamos a continuar despacito y con paciencia para llegar. Ya, esto es a lo que nos referimos con el pésimo estado de la ruta, más la imprudencia de los camioneros acá en Brasil. Es un desastre. Qué lástima, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí es la cuestión. Y la puta se cayó. Ahora paramos un rato a cargar un poco de combustible a la combi. También ya es mediodía, está haciendo hora del almuerzo. Y aprovechamos para cargar combustible. Paramos también acá. Vamos a hacer descansar un rato el motor de la combi después de semejante ruta que hizo. Pura subida, bajada, asfalto en pésimo estado. Y ahora Mari está preparando el almuerzo. Les voy a mostrar un poquito. Y acá está Mari con la número 10 en la espalda. Está haciendo unas empanadas Con el ventilador. riquísimas. Y acá a fondo el ventilador porque hace un calor, pero pica el sol. Y lo que queremos mostrar acá es que no todo es espectacular, que todo tiene que estar bien ordenadito para hacer el video. Hoy es un día de ruta y los días de ruta son así. Tenemos todas las cosas acá en la combi y se hacen los quehaceres con todas las cosas así. Después cuando lleguemos al lugar vamos a ponernos a acomodar todo de vuelta y tener el espacio disponible.
El día de ayer, como les mostramos, estuvimos haciendo mucha ruta. Llegamos ya cansados y un poco tarde a la ciudad de San José do Río Preto. Y el día de hoy vinimos al costado del lago para poder abrir la tienda y trabajar un poco. Vamos a estar aquí todo el fin de semana trabajando y vamos a estar también conociendo esta ciudad después del fin de semana. Y acá estamos con la tienda abierta. El calor que hace es impresionante. Como estábamos diciendo recién con Andy, qué bueno que tenemos el baño cerca que está ahí para poder tomar tereré. Y también tenemos el agua fría, el dispenser de agua fría también ahí. La verdad es que es espectacular el lugar para trabajar. Y bueno, gente, un día llegamos a Río de Janeiro. No. Pero de igual forma los envidiosos van a decirnos que no es Río de Janeiro. Muy buenos días. Después de un largo fin de semana, no largo de día, pero sí en hora porque estuvimos trabajando mucho. La verdad es que mucha gente, mucho movimiento en esta ciudad y estamos muy agradecidos con las personas que se acercaron a nosotros. Y hoy lunes toca recorrer la ciudad y conocer un poco. Sí, acá encontramos esta estatua del Cristo Redentor que está detrás nuestro, gracias a una reseña en Google y vinimos a conocer porque no solamente el Cristo hay en la ciudad de Río de Janeiro, hay en varias ciudades en todo Brasil, solamente que no en el mismo tamaño y con la vista panorámica que tiene el de Río de Janeiro, ¿verdad? Bueno, ya empezamos con las cosas curiosas de nuestro viaje, ¿verdad? Estábamos aún durmiendo en la combi y nos levantamos, nos despertamos, desayunamos, nos estamos preparando como para salir a recorrer la ciudad. Y cuando apenas salimos fuera de la combi, como estábamos estacionados frente a la policía militar del estado de Sao Paulo, se acerca a nosotros un policía y nos empieza a hablar, nos da un regalo de algunos alimentos no perecederos. También nos estuvo comentando algunos puntos turísticos de Brasil también para ir a conocer. Y estamos muy agradecidos. El hombre se llama Jan Moreno y nos fue realmente gratísima la sorpresa de poder haberlo conocido. Y le vamos a estar mostrando también dónde quedamos a dormir en estos días, que es frente a la comisaría, ¿verdad? Frente a la policía, como había mencionado Dan. Súper seguro, tranquilo, sin ruido, excepto que pasa la vía del tren más o menos a 100 metros de donde estamos estacionados y por las noches pasa 2 a 3 veces donde hace un poco de ruido. Caminando por la calle encontramos este negocio, cosas que no... Cosas innecesarias, cosas que no te faltan. Acá vas a venir a hacer compra compulsiva porque realmente es económico el precio. Hay muchos artículos de limpiezas, plásticos, platos Nuestros platos, gente. y también jabonera, por ejemplo, a R$2 cuestan estas jaboneras. En esa estamos. Trituradora de ajo, dice. Súper ingenioso. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Como verán, llegamos a una nueva ciudad, estamos en la ciudad de Fronteira, estamos en un nuevo estado, estamos en el estado de Minas Gerais y estamos contentos de haber llegado acá. También les queremos contar que ahora nos estamos poniendo a trabajar también porque estamos teniendo un objetivo, lo cual queremos hacer una reforma en la combi, que es el techo pop-up.
Y para poder hacer esta reforma en la combi necesitamos trabajar y juntar el dinero para así llegar al presupuesto que nos enviaron y poder hacer esa reforma. Bueno, acá, ¿cómo es su nombre? Caguán. Caguán. Acá nuestro amigo Caguán nos va a hacer la primera compra y vamos a ir a disminuir ya el conteo de los inciensos que nos faltan vender. Ahí, pues estoy bien. 8, ahí, 1500, 90. Sí. Falta menos. ¿Qué tal, gente? Ahora estamos haciendo una comida acá bien tradicional de Brasil, que es la feijoada. Mi abuela me dijo por teléfono más o menos cómo tenía que hacer la preparación y ahora estamos cortando el chorizo o linguiça, como se llama acá, que es exclusivamente para feijoada. Vamos a freír, vamos a poner las verduras, vamos a agregar el pescado y vamos a hacer la primera parte, que sería la cocción del poroto, y segundo, que está acompañado del arroz. Y vamos a ver qué tal sale. También le agregamos un poco de panceta. Acá Dani ya puso para hacer el poroto, o sea, el pechón. Lo que no puede faltar en la comida, la farofa. Ya está todo listo. Ahora estoy un poco acá lavando las ropas. Y también vamos a ver qué está haciendo Dani. Aprovechando la canilla de la plaza también. Y allá está Dani recolgado haciendo amigos. Dani siendo Dani. Explicando cosas a desconocidos. ¿Quién sabrá qué? Muy buenos días, gente. Les queremos mostrar que el día de hoy estamos acá participando en la feria de la ciudad de Fronteiras. Estamos acá con mucha gente, una feria que nos invitaron y que vemos que hay un preparativo grande porque se están preparando para mucha afluencia de gente. Nos levantamos súper temprano hoy. Sí. Llegamos acá a las 6 de la mañana y ya había muchísima gente. Ya estaba todo preparado, tipo, fuimos casi los últimos en llegar acá a armarnos y la gente vino, una señora nos prestó una mesa. Después también el señor que hace la manutención de la plaza, el señor Amadeus, que fue quien nos invitó y nos ayudó a conseguir acá un lugar, y estamos muy agradecidos. También le vamos a estar mostrando un poquito algunas cosas que se venden acá en esta feria, que es como cualquier feria de un país donde venden fruta, verdura, cosas que se producen dentro de la ciudad, y la gente tiene un espacio para poder vender eso. Eu caí lá de um outro, eu vi com uma latinha só, sabe? Calça, jeans, hoje, bermuda, shortinho.
Desde que entramos a Brasil, Dani tenía unas ganas de comprar una cafetera, porque acá se consume mucho el café así bien puro. Y da la casualidad que al lado de nuestra tienda, El Destino. Y bueno, gente, acá está nuestra nueva adquisición, que es una cafetera que tiene estas dos piezas. Me estuvo explicando el señor cómo se usa. Y acá encima del filtro se pone el café molido. Y tiene esta otra parte, que acá está el agua y el azúcar. Después tiene que poner al fuego, al más, poner al fuego y tiene que esperar que hierva. Cuando hierve el agua va a subir, va a estar acá mojando el café. Y después se le saca, esperar que caiga todo el agua y queda ya café. Una estatua muy peculiar acá en la ciudad de Fronteira. Según lo que nos contó el señor Samuel, es que esta estatua se hizo en homenaje a los productores de caña de azúcar que vinieron aquí a esta ciudad, y lo que representa Bernabéu es el trabajo de la gente, y la forma de la estatua que está así es porque el obelisco que tiene en el medio representa a la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hace Bernabéu? Bernabéu está cuidando de la ciudad. Y este monumento fue restaurado en el año 97. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo día. El día de ayer estuvimos en la feria fue desde muy tempranito hasta el mediodía, ahí conocimos a gente muy linda que nos obsequiaron. Varios utensilios de comida que realmente no jamás esperamos un presente, un regalo así. Y también como mostramos, adquirimos una cafetera, vamos a consumir mucho café. Sí, aprovechando que estamos acá en el estado de Minas, que es el mayor productor de café en Brasil. Y después al mediodía fueron Samuel y Tania, una pareja que conocimos ahí en Fronteira, que nos invitaron para pasear, nos fuimos en su vehículo. Fuimos a conocer el Río Grande, que es el río que divide los estados de Sao Paulo y Minas Gerais. Estuvimos ahí pasando toda la tarde, estuvimos compartiendo, charlando, tomando tereré. Un lugar muy lindo, muy tranquilo. La verdad que fue un lindo momento compartido con ellos. Después de esa tarde increíble que pasamos, nos volvieron a invitar a ir a su casa, nos invitaron a una rica cena y Tania hizo pizzas caseras y estuvimos compartiendo también, charlando un poco, y después de eso fuimos a descansar a la combi. Y el día de hoy volvimos a arrancar tempranito, nos despedimos del señor Amadeus, un señor que fue la primera persona que nos recibió en Fronteira, con quien estuve charlando, él fue la persona que nos consiguió el lugar para poder ir a participar de la feria, y estamos muy agradecidos. Sí, la verdad que es un pueblo muy chiquito, Fronteira, pero un pueblo que nos dio mucho más de lo que estábamos buscando después de varios días de ruta que habíamos hecho en el estado de Sao Paulo. Nos quedamos quietos una semana, teníamos todas las comodidades disponibles en la plaza y más que contentos de haber parado y hacer nuevos amigos en la ciudad. Les agradecemos por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, les invitamos a que nos dejen un me gusta, que nos dejen algún comentario si de por ahí hay alguna cosa curiosa que les pareció dentro de este video. Y les agradecemos de corazón que nos acompañen y nos vamos a estar viendo en un próximo video.